Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos los expositores, a los señores y las señoras diputadas que han estado presentes. Y si les parece, vamos a las preguntas. Tengo una pregunta de la diputada Vanessa Macetani para el doctor Sarabí. ¿Está el doctor Sarabí? Bien. Vamos a darles 2 minutos para contestar y la pregunta es: ¿hasta qué punto son confiables las estadísticas de Estados Unidos sobre mortalidad materna por aborto? Bueno, no es un tema solo de confiabilidad. El problema es que en Estados Unidos el sistema de notificación, que depende de cada estado, por ejemplo, organismos centralizados como el Center for Disease Control, es voluntario. Eso por un lado. Por otro lado, a diferencia de otros países, no hay una forma realmente precisa, segura, por lo menos no para todo el territorio nacional, de cruzar los datos de tal manera que un médico que tiene un certificado de defunción no necesariamente está enterado de que esa mujer a lo mejor tuvo un aborto 48 horas antes. Y la otra cosa que quería decir es que en realidad Estados Unidos tiene la mortalidad materna por causas obstétricas y directas e indirectas más alta de todos los países industrializados. De hecho, comparable a nuestra tasa, es decir, alrededor de 26 mujeres por cada 100.000. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta de la diputada Banfi para Rafaela Schiavoni. ¿Rafaela está? Bien. ¿Qué importancia tiene la disponibilidad y el acceso a la tecnología y medicamentos para garantizar la seguridad de la interrupción del embarazo? Creo que lo reiteré a lo largo de la presentación. Son los dos ejes que garantizan un procedimiento seguro y así lo vuelva a establecer la OMS en esta nueva reclasificación de la seguridad del aborto. Es importante un marco legal, es importante el acceso a tecnologías, a prestadores capacitados, a servicios en caso de backup si hay complicaciones. Entonces, la tecnología, incluyendo el acceso a medicamentos y a medicamentos de calidad, es clave para garantizar el tema del aborto seguro. Muchas gracias. De parte de la diputada Brenda Austin, me dice Chávez, no sé si es bien. Usted dijo que su intervención, que pasa el Estado, es… Ay, perdón. Diputada, ¿me ayuda? Acá tenemos la autora de la pregunta. Usted dijo en su intervención que para el Estado es más costoso las consecuencias del aborto clandestino, sobre todo teniendo en cuenta las hospitalizaciones derivadas de las complicaciones que la provisión de misoprostol. ¿Es correcto? ¿Cree usted que la legalización podría disminuir los costos de acceso al misoprostol? Es así, el costo aproximado es de un tratamiento de un aborto clandestino es aproximadamente entre 40 a 50.000 pesos, lo que requiere el tratamiento de esa paciente para sacarla con vida. El uso del misoprostol es de público conocimiento, no supera los 3.000 pesos el tratamiento, usando el medicamento que tenemos nosotros, que es el Oxaprost, que sale 3.114 pesos. O sea que usando ese es casi 20 veces menos si se legalizara y si tuviéramos acceso al misoprostol puro, que es el Cytotex, que sale mucho más barato. O sea que realmente es como mínimo un 20 veces menos le saldría al Estado atender a una paciente para interrumpir el embarazo. Muchas gracias. Daniel Grossman, ¿está? Bien, es una pregunta de la diputada Olga Rista. ¿Nos podría ampliar sobre las consecuencias que se presentan más frecuentemente luego de un aborto en relación al tema de las enfermedades mentales? Bueno, como dije en mi presentación, sí, algunas mujeres sí pueden tener algunos sentimientos negativos después de un aborto, pero no hay evidencia de que sufren de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático o de tendencias suicidas de tasas mayores que las mujeres que
querían hacerse el aborto, pero fueron denegadas. Muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Derna para María José Mancino. ¿Estás? ¿Está? Gracias. ¿Cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas producidas por un aborto? Bien, yo en la exposición leí justamente lo contrario a lo que menciona el doctor. En un estudio en Finlandia se hizo en edad fértil entre 15 y 49 años la medición de los suicidios que había en estos 3 grupos de mujeres, las que habían dado luz, las que habían hecho un aborto inducido y las que habían perdido su bebé espontáneamente. Y la alta tasa de suicidio se había dado en las mujeres que se habían hecho el aborto voluntariamente. Con lo cual, una de las consecuencias más importantes es el trastorno de personalidad, las adicciones, las consecuencias psicológicas como el suicidio, bueno, variadas que las he mencionado en la exposición, y no obstante las consecuencias físicas, como el daño en la cervix, placenta previa en los futuros hijos, hemorragias posteriores, infecciones e inclusive la muerte. Muchas gracias. Para Nicolás Mayoraz, ¿puede ser? Bien, de la diputada Vanessa Macetani. ¿Qué valor tienen las recomendaciones de los comités de seguimiento? Bien, el valor que tienen es simplemente de la autoridad jurídica que emanan, por ser una entidad internacional, pero no tienen eficacia vinculante para los estados. La República Argentina solamente está obligada a cumplir en el sistema interamericano las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace muy poco se pronunció la Corte Nacional precisando bien el alcance y los límites de los deberes que tiene el Estado Nacional para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. O sea que en relación a los organismos internacionales, que no sea la Corte Interamericana, puede analizarlo, puede seguirlo o no, pero no tienen eficacia vinculante. Por ejemplo, los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justamente en el sistema interamericano muestra que no tiene esa fuerza obligatoria, el hecho mismo de que en caso de que el Estado no siga las recomendaciones de la Comisión Interamericana, la Comisión puede evaluar de elevar el caso a la Corte Interamericana o simplemente archivarlo. Eso muestra claramente la diferencia entre una sentencia de la Corte y una resolución de una comisión. Y además, todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana solamente son vinculantes, como en cualquier caso judicial, en los cuales el Estado sea parte. Muchas gracias. Una pregunta de la diputada Mayra Mendoza para Fabián Salmeoli. ¿Está, Fabián? En el día de hoy se dijo en una presentación, desde el principio pro homine y del desarrollo progresivo se genera un impedimento para establecer la interrupción voluntaria del embarazo. Doctrina desarrollada. ¿Qué piensa usted sobre esto? Muchas gracias, señora presidenta. Es falso. Yo hice una tesis de 2.507 páginas sobre el principio pro homine. Y por supuesto que si esto fuese así, a Uruguay los órganos internacionales le hubieran dicho que ha violado el desarrollo progresivo una vez que legislaron la interrupción voluntaria del embarazo. En relación a las referencias sobre la esclavitud que se han dicho aquí, hay un relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de esclavitud. Ha producido 14 informes, ni uno solo ha mencionado al aborto como una forma contemporánea de esclavitud. En torno a legalizar, a penalizar, cuando hay violación, quiero decir que si se hace eso van a tener problemas con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que ha dicho que obligar a una persona que fue violada a seguir adelante con su embarazo es un trato cruel, inhumano y degradante. Y esto ya es adoptado unánimemente por los órganos internacionales. Sobre el Estatuto de la Roma de la Corte Penal Internacional y el concepto de genocidio, nadie que diga eso aprueba un examen básico de Derecho Internacional Público. Y las decisiones de la Comisión Interamericana son vinculantes, porque así lo dijo la Corte Suprema de Justicia en el caso Carranza. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Victoria Donda para Liliana Guzmán. ¿Tiene a disposición la tasa de desempleo por pobreza y alfabetización de Canadá, Alemania y Suecia? Usted dijo que los países que legalizan el aborto no resolvieron la pobreza. ¿En qué datos se basa? No, sinceramente no lo tengo. No lo tengo exactamente. Pero sí me baso en que los países desarrollados, primero, no lo tengo
porque me gusta hablar simplemente con la verdad. No la tengo exactamente, pero sé que los países desarrollados dictan políticas a los países subdesarrollados que controlan la natalidad. Existe el control de la natalidad, existe el te presto dinero, pero te presto el dinero, pero tenés que hacer un control de la natalidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy conocido. Perdón, diputada, dejemos que termine. Le quedan 30 segundos. Termina la respuesta, por favor. Entonces, recordemos lo que pasó, por ejemplo, en Perú hace unos años, la esterilización masiva de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo nuevo que los países desarrollados dictan políticas de control de la natalidad para los países subdesarrollados. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta de la diputada Brenda Austin para Rafael Schianon. ¿Está? Rafaela, perdón. El doctor Koch estuvo en esta Cámara de Diputados y cuestionó parte de la metodología que se usa para estimar cantidad de abortos en contextos clandestinos. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Cuál es la fuente de las estimaciones? Qué bueno que me hacen estas preguntas. Hemos contestado y publicado artículos que cuestionan la metodología del doctor Koch en relación a las estimaciones en México, al análisis de la relación entre marco legal y mortalidad materna y por aborto. En México, el artículo está publicado en Contraception y acaba de salir una carta al editor en la revista de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Puedo mandarle las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Sarabí, de la diputada Vanessa Macetani. Teniendo en cuenta que los proyectos en consideración cuentan con la firma de más de 70 diputados y prevén la interrupción del embarazo más allá de la semana 14, ¿podría usted explicar cuál es el procedimiento para abortar en el 8º mes? No, porque yo no soy ginecobstetra. Le puedo decir como conocimiento de médico general que existen formas de aborto químico que, por ejemplo, en este país se está propiciando el misoprostol porque es lo que hay. En otros países se utiliza una asociación de mifepristona y misoprostol. La mifepristona es un antiprogestágeno que lo que hace es cortar la acción de la progesterona sobre el útero, de tal manera que la anidación ceda y el misoprostol aumenta la contractilidad uterina y permite la expulsión. Ese es el procedimiento que más se está utilizando dentro de las primeras semanas. En otras partes, dependiendo de la disponibilidad, se pueden utilizar otros procedimientos como puede ser succión o más adelante, donde la succión ya no es posible por el diámetro, digamos, de la cánula y la edad gestacional, se puede utilizar dilatación y curetaje. Bien, muchas gracias. La diputada Brenda Austin le pregunta al señor Salvioli. ¿Está? Se suele argumentar que la Convención de los Derechos Humanos impone un obstáculo para la... Perdón. Se suele argumentar que la Convención de los Derechos del Niño impone un obstáculo para la despenalización o mejor dicho, manda a penalizar el aborto. ¿Esto es así? No, por supuesto que no, señora presidenta. El Comité de Derechos del Niño, que es el órgano oficial que interpreta y aplica esa convención, jamás ha dicho que los países que tienen interrupción voluntaria del embarazo están violando la Convención de Derechos del Niño. Y a mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de fertilización in vitro, ha dicho que de ninguno de los instrumentos de derechos humanos a nivel universal ni regional se puede desprender una prohibición absoluta del aborto. Gracias. Bien, gracias. La diputada Olga Rista le pregunta a Rafaela Schiavoni. Usted afirmó que con la legalización disminuyó la tasa de mortalidad materna, sin embargo, el expositor Sarabí afirmó lo contrario respecto a Uruguay. ¿Qué podría decir al respecto? Hay que aclarar, todos los datos que yo presenté tienen que ver con mortalidad específica por aborto. No he hablado de mortalidad materna. En algunos países y hace algunas décadas se ha demostrado un impacto global sobre la mortalidad materna
como esta ha ido disminuyendo, como bien dijo el profesor, en general, lo que podemos medir y lo que estamos viendo en nuestros países es un impacto sobre la mortalidad por aborto. En relación a la mortalidad en Uruguay, otra vez creo que el doctor estaba mencionando la mortalidad materna, va a venir el entonces secretario de Salud de Uruguay ante esta comisión y les va a presentar todas las evidencias científicas que demuestran lo contrario. Me gustaría aprovechar simplemente el micrófono en relación al tema de la salud mental y a seguir mencionando un artículo de un autor finlandés. Hace 11 años en el debate… Perdón, le pido que se restrinja la pregunta, por favor. Okay. No es cierto lo que están diciendo. Y el autor explícitamente dijo, están usando mis argumentos en el debate en México de manera distorsionada. Muchas gracias. Bien, tengo una pregunta de la diputada Cecilia Moró para Andrés Rossetti. Porque usted dijo que el sistema de control de constitucionalidad en Argentina es insólito. ¿Cuál es la conexión con el tema en discusión? Bueno, muchas gracias. Brevemente, 3 cosas. Una, si mañana se aprobase una ley permisiva del aborto en Argentina por unanimidad, incluso Cámara de Diputados por unanimidad en el Senado y el presidente no la vetara, pasado mañana un juez podría perfectamente frenar esa ley con algún argumento de inconstitucionalidad, con alguna medida cautelar o con una declaración de inconstitucionalidad. Por eso digo que el sistema de control de constitucionalidad en Argentina es problemático y sería bueno trabajarlo. Segundo, tenemos un ejemplo, por ejemplo, concreto, ya no con una ley, pero sí con un fallo, que es el caso FAL, que en Córdoba el protocolo que lo activaba se encuentra paralizado por un fallo judicial del año 2013 de una Cámara Civil que ha sido apelado al Superior Tribunal y duerme el sueño de los justos durante 5 años y no se resuelve, y mientras tanto en Córdoba no se puede aplicar el aborto en los establecimientos provinciales. Por último, sé que en esta comisión se ha dicho que una ley permisiva del aborto no podría valer en Córdoba. Eso es, como decía el profesor Salvioli, con respecto al derecho internacional, eso comportaría una reprobación también en derecho constitucional, pero, o sea, porque es absolutamente absurdo en base al artículo 75, inciso 12, es decir, toda ley nacional se debe cumplir en las provincias cuando es de derecho de fondo, pero efectivamente esa ley podría ser declarada inconstitucional por un juez provincial, como ha pasado con relación al protocolo, y sí habría problemas, más allá que por supuesto el control de constitucionalidad se ciña al caso concreto, pero siempre hay artilugios para expanderlo un poco. Espero haber respondido a la pregunta. Bien, gracias. Tengo una pregunta de la diputada Victoria Donda para Liliana Guzmán. ¿Cree usted que la Suprema Corte de Tucumán, que declaró la inocencia de la mujer imputada en la causa llamada Belén, mintió? ¿Por qué fue declarada inocente? ¿La Corte Suprema no leyó el expediente? No comparto ninguno de los dichos de la diputada. No voy a juzgar a la Corte, simplemente digo lo siguiente. Yo intervine muy de cerca en el expediente, no fui abogada de la causa, pero sí amicus curiae, con un grupo de colegas. En realidad estuve presente en el lugar de los hechos, hablé con los médicos implicados, con la partera, etcétera, etcétera, y existió… Espera. ¿Me deja responder, diputada? Perdón, diputada, hicimos una pregunta y está en el uso de la respuesta. Hablé con el… pero deje que… Si me deja terminar, le respondo. Hablé con el… me entrevisté con el fiscal, existió un homicidio, el cordón umbilical del bebé con el de la madre coincidían exactamente, encajaban exactamente las partes, entonces hubo un homicidio. Procesalmente Bien, se cometieron algunos errores, por lo tanto, procesalmente se cometieron algunos errores que no significa que el homicidio no haya ocurrido, pero lamentablemente por esos errores procesales, que no viene al caso detallar,
La señora, que no se llama Belén, por supuesto, quedó libre, pero por errores, repito, procesales y no porque el homicidio no existió. Bien, tengo una pregunta para... Bueno, no polemicemos, diputada, por favor. No, bueno, usted hizo una pregunta y la persona respondió. ¿Usted puede estar de acuerdo o no? Yo también puedo decirle que por ahí otras respuestas no me parecen. Respetemos al orador que contesta y usted haga la evaluación personal después. Y sí. Bueno, yo también le puedo decir que hay respuestas que no me han parecido correctas y no las discuto. Las respeto. Después tomaré mi decisión después. ¿Usted cree que no es verdad? Bueno, le vuelvo a repetir, no polemicemos, por favor. Usted hace una pregunta, el orador contesta y yo puedo estar de acuerdo o no, pero no voy a seguir la discusión. Bueno, diputada Banfield le hace una pregunta a Daniel Grossman. De acuerdo a sus investigaciones, por favor, no dialoguen, por favor. Señor orador, no dialoguen, por favor. Señor, por favor, diputada, por favor, no dialoguen. Tengo la última pregunta. Tengamos la coherencia y la responsabilidad de seguir con este debate seriamente. Diputada Banfield le hace una pregunta. Por favor, no se puede reponer. Yo también quiero... No se puede dialogar, perdóneme. No se puede dialogar. Daniel Grossman, de acuerdo a sus investigaciones y otra evidencia que conozca, ¿cuáles son los efectos de la maternidad forzada? Bueno, como dije, hay varios efectos en la salud física. Yo me enfoqué en mi presentación en los resultados del estudio de Turnaway, pero también sabemos aquí que hay aún más efectos en la salud física, porque resulta que los efectos del aborto inseguro causan el 18% de mortalidad materna aquí. También hay efectos socioeconómicos, hay efectos en los niños también, que son medibles en los estudios que mencioné. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, damos por concluida esta jornada. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haber participado. Muchas gracias a las señoras y los señores diputados y nos vemos nuevamente el día jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias.